Nuestra percepción se sostiene en lo que vemos y en lo que quedó archivado antes de desaparecer. En la frontera donde el conocimiento empieza a incomodar, están los archivos que se quedan en la mente y ya no la sueltan. Has llegado a Expedientes, una sección de Archivo 42. Expediente 004. La muerte blanca. Registro inicial. En toda guerra existe un supuesto que tranquiliza a los vivos. Si hay peligro, lo vas a ver. Si hay ataque, lo vas a oír. Si hay muerte, al menos vas a saber desde dónde vino. Pero algunos registros contradicen esa lógica sin hacer ningún ruido. Hablan de posiciones aseguradas que dejan de responder sin pedir apoyo, de patrullas que avanzan completas y regresan con huecos, sin poder señalar el segundo exacto en que el mundo dio todo un giro y cambió. De campamentos intactos, registrados como si la vida hubiera sido interrumpida a la mitad. Una taza en el suelo, una fogata recién apagada, una lona golpeando contra un poste, y nadie alrededor. Describen cuerpos separados, no amontonados, como si cada uno hubiera caído a solas, detenidos en gestos cotidianos, inclinarse, girar, mirar atrás, cubrirse un poco tarde. Lo más inquietante es lo que se repite en voces distintas, en cuadernos distintos, con la misma idea central, ni emboscada ni batalla. Fue la sensación de que el lugar ya estaba ocupado, mucho antes de que ellos llegaran ahí. Este expediente no es para documentar una guerra, es para documentar la historia de lo que parece ser un fantasma. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo. Esto es Archivo 42. En este país no siempre te enlistas. A veces estabas en tu vida, en tu turno, en tu trabajo o en tu mesa, y de pronto el mundo cambia de idioma. Primero son rumores, luego empiezan las listas, luego son noticias que ya no duran nada en la pantalla, pero se quedan pegadas en la garganta. Y una mañana alguien toca a tu puerta con una hoja en la mano. No hay discurso, no hay un momento épico, no hay despedida que alcance. Solo un papel con tu nombre algo mal escrito y la certeza de que alguien ya decidió por ti. Te vistes con un uniforme que huele a otro cuerpo, te aprietan las correas, te cuelgan cosas que no sabes nombrar y que aún así pesan como si fueran culpa. En el patio, o en una bodega, o en un lugar donde todo suena hueco, te dan instrucciones rápidas, demasiado rápidas, como si el tiempo fuera un lujo. No pienses, haces lo que se te diga, no te quedes atrás. Y al final de una preparación que no se siente como preparación, te entregan un fusil, frío. No necesariamente por el clima, aunque el aire ya empieza a morder, sino porque el metal tiene una frialdad propia, como si no perteneciera a manos humanas. Seguro, quita el seguro, ya. Y ahí estás, sosteniéndolo, intentando fingir que esto es normal. En algún momento, no sabes cuándo, porque los días se rompen, te suben a un camión antes de que amanezca. Una mano en el hombro, un empujón, la puerta que se cierra con un golpe seco. Adentro hay oscuridad, rodillas, cascos, respiraciones contenidas. Alguien reza sin mover siquiera los labios. Alguien mira un amuleto como si le debiera una explicación. Alguien que no deja de tocarse el bolsillo, confirmando que una foto siga ahí, como si eso pudiera traerlo de vuelta. Tú piensas en tu casa, pero no como una postal bonita. Lo piensas con rabia, con una tristeza que no te cabe en el cuerpo. Te acuerdas de cosas tontas, el sonido de una llave, el olor a café, la forma en que la luz entraba por una ventana en la tarde. Y de pronto te duele saber que tal vez ya viste por última vez detalles como esos, sin enterarte siquiera.
El motor ronca y el camión avanza como puede, por caminos que no parecen caminos. A ratos se atasca, a ratos retrocede, luego vuelve a avanzar, como si también estuviera aprendiendo a sobrevivir. Las horas dejan de contarse, se vuelven una misma cosa. El frío tampoco se explica bien, es una humedad que se mete por las botas, por las costuras, por los pulmones también. No es un filo, pero sí te corta por dentro. Lo que sí es un peso, y ese peso te recuerda cada minuto que sigues vivo, por ahora. De vez en cuando se escuchan disparos lejanos, no un combate claro, no un intercambio que puedas narrar, más bien un tableteo breve, como si alguien probara el mundo a balazos para ver si responde. Nadie se altera. Es ruido de guerra, como el motor, como las cadenas, como el equipo golpeando tu pecho cuando estás respirando. Todavía parece algo comprensible. Hay un frente, hay órdenes, hay mapas, hay lógica. Te repites eso porque es lo único que te sostiene. Luego llegó el momento. Te toca bajar, luego caminar. La radio escupe frases rotas, interferencias coordenadas, palabras que empiezan seguras y se deshacen en estática. Nadie pide aclaraciones. Nadie quiere ser el que haga las preguntas. Avanzan, se detienen, esperan y vuelven a avanzar. Y lo más peligroso no es el primer disparo, es cuando tu cuerpo empieza a acostumbrarse. Disparas también, por inercia, por obediencia, por ese terror sordo de quedarte quieto. No sabes a quién, no sabes si le pegas a algo. Nadie lo confirma, nadie celebra, nadie lo discute, solo sigues. Hasta que una mañana te dan una orden simple, casi tranquila. Ocupar posición, ya fue asegurada. Lo dicen como si asegurada significara segura, como si la palabra tuviera cierto poder. Caminan hacia un lugar de trincheras improvisadas y lonas tensadas. Postes, cajas, huellas viejas, una fogata apagada, un casco tirado, como si alguien lo hubiera soltado a mitad de un movimiento. A lo lejos, crees ver humo, o quizá es solo el aire jugando contigo. Te acercas, esperando cualquier cosa humana, un centinela, un grito, un insulto o una señal. Pero el campamento está ahí, intacto, como una escena que quedó suspendida sin terminarse. Y lo único que escuchas es una lona golpeando contra un poste. El sargento levanta la mano y todos se detienen, porque no hay pasos, no hay murmullos, no hay nadie. Abres el canal, equipo en posición. ¿Quién responde? Nada. Repites, y la voz te sale más baja, como si alzarla fuera a invitar algo. ¿Quién responde? Y entonces es cuando entiendes algo que nadie te dijo en ningún entrenamiento. Aquí, el peligro no siempre hace ruido. A veces, lo único que hace es dejarte avanzar hasta creer que estás a salvo. Y cuando por fin lo piensas, ya es tarde para retroceder. Te metes al campamento con el fusil alzado, sin saber hacia dónde apuntar. No corres, nadie corre, porque correr aquí se siente como gritar. Das pasos y lo primero que te golpea no es un cuerpo, es ver cómo todo parece normal, hasta que empiezas a mirar con detalle. Una taza volcada junto a una fogata que está apenas apagándose. El café servido, no sabes si aún está tibio o si solo lo parece, como si el lugar se aferrara a fingir que la vida sigue ahí. Una manta a medio doblar, como si alguien se hubiera detenido a la mitad. Una cuchara, un guante, una correa suelta. El sargento hace señas, dispersarse, revisar.
y tú avanzas como si pisaras vidrio. Entonces entramos a la tienda. Al principio mi cabeza intentó ayudarme. Vi al cabo sentado frente al equipo de radio y pensé que se había quedado dormido. La postura era esa, cabeza gacha, espalda encorvada, como si estuviera anotando coordenadas. El sargento le puso la mano en el hombro para sacudirlo y no despertó. Se deslizó de la silla con una rigidez extraña, como si el cuerpo ya no fuera un cuerpo, sino algo que alguien dejó mal puesto. No había un charco, no había desorden, no había ese caos visible que te permite decir, aquí pasó algo. Solo había quietud. Me acerqué. Tenía un punto oscuro casi perfecto, justo en el centro de la frente. Una marca mínima, redonda, limpia. Tan limpia que por un segundo pareció un detalle fuera de lugar, como si no perteneciera a la guerra, sino a un defecto en la piel. No fue la sangre lo que me lo dijo, fue la economía del daño. Ese tipo de herida que no grita, no mancha, no dramatiza, solo apaga todo. Porque el cuerpo no estaba dormido, estaba terminado. Ni destrozos ni señales de lucha dentro de la tienda. La radio seguía encendida, escupiendo estática, como si estuviera esperando una voz que ya no existe. Salimos. Afuera el silencio era peor, porque aquí debería haber un ruido humano, pasos, voces, insultos, alguien pidiendo explicaciones, pero solo estaba el viento y ese campamento intacto que no respondía a nada. Empezamos a revisar la posición. Encontramos al resto cerca de la letrina. 3 hombres, separados, no amontonados, no escondidos en el mismo punto. Uno estaba de rodillas como si estuviera ajustándose la bota, con una mano todavía metida en el bolsillo del abrigo. Otro había caído de cara, con el fusil aún colgado al hombro, sin haber intentado siquiera descolgarlo. El tercero estaba recostado contra una estructura baja, como si hubiera buscado cobertura tarde, demasiado tarde. Cada uno en su gesto, cada uno solo. No había cráteres, no había paredes mordidas por ráfagas, no había casquillos por todas partes, solo esas marcas mínimas en lugares exactos, como si alguien hubiera detenido cuerpos en pleno movimiento. Alguien murmuró detrás de mí sin querer decirlo en voz alta. Aquí no pelearon. Nadie lo contradijo. Buscamos huellas alrededor del perímetro, botas extrañas, un rastro fresco, ruido, lo que sea, cualquier cosa que te devolviera algo de control. Nada. Miré hacia los árboles, hacia la línea oscura donde empieza lo que no puedes medir. Las distancias no tenían sentido. 100 metros podían parecer 10, 10 podían parecer 100. Todo parecía el mismo lugar y el mismo silencio. El sargento tragó saliva y dio órdenes como si las palabras pudieran levantar un muro. Nadie sale de los pozos, nadie enciende fuego, nadie se separa. Contando al sargento éramos 16. 16 pares de ojos mirando lo mismo. Nada. 16 cuerpos intentando no hacer sonido. La noche cayó rápido o lento, ya no lo sé. El tiempo dejó de tener sentido. Los minutos parecían demasiado largos, pero yo estoy seguro que pasamos horas en esa trinchera. Mi mente me hacía dudar, pero lo que terminó de confirmar mi sospecha fue el sol apenas empezando a asomarse nuevamente. Todo ese tiempo se volvió vigilancia pura, ojos ardiendo de mirar el vacío, dedos tiesos alrededor del metal, respiraciones que se entrenaban para ser pequeñas. Después de tanto tiempo, lo que sí estoy seguro es que el frío empezó a doler distinto. Ese frío que te hace doler los dientes por dentro. Cuidábamos hasta la respiración, esperando que la exhalación no fuera la que nos delatara. Yo estaba en la trinchera, hombro con hombro con un chico de no más de 20 años, Iván. Lo tenía tan cerca que podía oírle la respiración, rápida y cortada. De vez en cuando se revisaba el bolsillo del pecho,
para confirmar que aún estaba ahí la foto que tanto miraba. Y entonces, en una de esas ocasiones en que se detuvo a mirar su foto, su respiración se detuvo. No escuché un disparo que pudiera señalar, no vi un fogonazo, no vi una sombra moverse entre los árboles, solo un sonido húmedo, sordo, como una piedra cayendo en barro. Iván se fue hacia atrás despacio, apoyando la espalda en la pared endurecida. Sus ojos quedaron abiertos, mirando un cielo que apenas empezaba a clarear. Un cielo que ya no lo estaba mirando de vuelta. Tenía la misma marca mínima, esta vez un poco más baja, el puente de la nariz. Me quedé pegado al suelo, inmóvil, casi sintiendo cómo el calor de su cuerpo empezaba a retirarse. Y lo peor no fue verlo muerto, lo peor fue entender esto, sin que nadie lo dijera. No importaba si era de día o de noche, no importaba si te movías o te quedabas quieto, alguien o algo te veía igual. La radio murmuró estática. ¿De dónde?, susurró alguien. Nadie respondió. Entonces uno de los nuestros hizo lo que siempre hace un cuerpo cuando ya no soporta la incertidumbre. Intentó convertir el miedo en acción. Lo vi, dijo, y salió del pozo. Solo dio 2 o 3 pasos. Cayó. Y ahora sí, por primera vez escuchamos algo parecido a un ritmo. No un combate, no una ráfaga. Un golpe seco y una caída. Otro golpe seco y otra caída. Tan rápido que el cerebro no alcanzaba a separar los eventos. Como si el lugar estuviera marcando una cuenta. El sargento gritó, ¡abajo! Alguien más gritó, ¡fuego! Y varios empezaron a disparar hacia donde creían que estaba el peligro. Al aire, a las ramas, a la oscuridad. La oscuridad no respondió, pero nosotros sí caímos. Uno se levantó a medias para arrastrar a un compañero. Cayó. Otro se asomó solo un segundo, lo suficiente para intentar ubicar de dónde venía el peligro. También cayó. Y ahí te das cuenta de lo verdaderamente aterrador. No era que nos estuvieran cazando, era que alguien estaba eligiendo, uno por uno, sin prisa, sin error, hasta que el pozo se llenó de respiraciones ajenas que ya estaban apagadas. Yo no me quedé ahí por valor, tampoco por cobardía. Me quedé porque en ese minuto el cuerpo aprende una ley sin que nadie la explique. El que se mueve, desaparece. Pegado al suelo sentí el metal del fusil contra el pecho, como un peso inútil. No podía apuntar a nada, no podía dispararle a lo que no se deja ver. Solo podía hacer lo único que todavía servía, no ofrecerme. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? Reconocí la voz del sargento. Ya no era una orden, era como una súplica. Nadie respondió. Y entonces pasó algo que terminó de sellar la escena. El sargento levantó apenas la cabeza, solo lo suficiente para buscar un punto, un movimiento, una sombra. No hubo aviso, solo ese golpe seco, apagado, y el peso de su cuerpo cayendo de lado, como si el suelo lo hubiera reclamado. Ahí entendí otra cosa, todavía peor. No estaban disparando al azar, estaban decidiendo, y en ese momento yo seguía vivo. No porque no me vieran, sino porque por alguna razón todavía no era el siguiente. No había nada que señalar, solo los árboles. Y esa sensación innegable de que el bosque no estaba vacío, todo lo contrario, estaba ocupado. Y ese tipo de ocupación no necesita que alguien la confirme, solo necesita que alguien regrese para contarlo. No sé cuánto estuve ahí,
en el mismo lugar al lado de Iván. El tiempo dejó de servir, dejó de tener sentido desde hacía varias horas. Solo quedaba el conteo de cosas pequeñas, una respiración que todavía regresa, otra que ya no quiso volver. Me quedé pegado al fondo de la trinchera, con la cara contra la tierra, esperando algún sonido que explicara algo. Nada. Y lo peor del silencio es que no te deja descansar. Te obliga a imaginar el segundo siguiente. Yo estaba seguro de que podían verme. Lo sentía, como se siente una mirada cuando no hay nadie detrás. Pero no me moví. No por valentía, por cálculo animal. Si el que se mueve desaparece, entonces moverse es ofrecerse. Pasaron minutos que parecían horas, y en algún punto, la desesperación se volvió necesidad. Recordé la radio dentro de la tienda, el único lugar donde todavía existía la ilusión de rescate. Me arrastré, centímetro por centímetro, con el estómago raspando la tierra, con el fusil pegado al pecho, como una cruz inútil. Pasé junto a varios cuerpos sin mirarlos demasiado. No estaba listo para mirar a la muerte a los ojos. Entré. El equipo seguía encendido, como si no supiera que afuera todo ya había terminado. La estática llenaba la tienda, con ese sonido que parece vida, hasta que entiendes que no significa nada. Me metí lo mejor que pude entre el escritorio y el cuerpo del cabo. Era un mal escondite, pero al menos había algo sólido cubriéndome la espalda. Jalé el micrófono al piso y apreté el pulsador hasta que me dolió el dedo. Aquí solicito apoyo. Lo dije despacio, casi sin voz, como si hablar fuerte fuera otra forma de morirse. ¿Quién responde? Estática. Volví a apretar. Mis coordenadas son... La frase se murió a la mitad. Ni siquiera sabía si esas coordenadas seguían existiendo. ¿Quién responde? Nada. Y entonces, por un instante, la estática cambió. No fue una palabra, no fue una orden. Fue esa sensación exacta de que alguien del otro lado había presionado algo, había acercado la boca y se detuvo antes de hablar. Ese microsegundo me hizo moverme, no por esperanza, por instinto. La vida seguía afuera y tenía que ir a buscarla. Salí entonces de la tienda y empecé a retroceder como pude, guiándome por el viento y por la pendiente, no por el mapa. Y lo raro es que en todo ese trayecto, donde era completamente visible, donde cualquier silueta debería haber sido un final, nadie me tocó. Fui un blanco fácil, demasiado fácil, pero no pasó. Esa idea se me quedó clavada como una astilla. Esto no era solo matar. Alguien había decidido, y quizá hacía falta uno para que el miedo pudiera salir del bosque caminando. No recuerdo el momento exacto en que crucé hacia nuestras líneas. Recuerdo las manos que me agarraron como si yo fuera una prueba. Me tiraron al suelo, me encañonaron, me revisaron la ropa como si trajera algo pegado. Me sentaron bajo una lona, frente a una lámpara dura que hacía sombras como si fueran cuchillos. ¿Cuántos eran? ¿Desde dónde? ¿Qué viste? Yo no tenía una respuesta útil, no tenía nada. Lo dije como se dicen las cosas que no te van a creer, sin adornos, porque cualquier detalle extra sonaba a mentira. Me miraron como si estuviera loco, como si yo fuera de los que inventan monstruos para justificar el vacío. Pero esa noche, en la base, no fui yo quien sembró la historia. Ya estaba sembrada ahí. No venía de un solo hombre, venía de muchos, en pedazos. Uno juró que en otro sector pasó lo mismo. Campamento intacto, gente en el suelo, marcas mínimas. Otro dijo que mandaron un grupo completo a limpiar un tramo y volvió solo uno caminando como si hubiera envejecido 10 años en una hora. Otro contó lo de un oficial que apenas asomó la cabeza para dar una orden y cayó, antes de terminar la frase, como si alguien le hubiera apagado la voz. La historia cambiaba de boca en boca, como cambian todas cuando el miedo las adopta.
En una versión eran varios, escondidos como sombras. En otra usaban un camuflaje perfecto. En otra el lugar estaba maldito. En otra no era nadie, solo el bosque. Pero todas coincidían en lo único importante. Había zonas donde no se entra, rutas que se rodean aunque tarden el doble, claros que se cruzan mirando al suelo, sin hablar, sin toser, sin existir demasiado. Y sin que nadie lo ordenara, nacieron reglas. No prendas fuego cuando cae la tarde, no fumes en el borde, no hagas ruidos metálicos, no te quedes de pie más de un latido. Si alguien preguntaba por qué, la respuesta salía siempre igual, con la misma voz baja, como un rezo práctico, porque ahí ya está ocupado. Esa frase empezó a aparecer en todas partes, en la forma en que se señalaba una zona sin decir su nombre, en cómo los mapas dejaron un espacio que nadie podía cruzar, en cómo cuando se hablaba de esa zona el volumen bajaba solo. Los mandos lo escucharon también, y los mandos odian las frases que no caben en un informe. Entonces llegó la propaganda, no como cartel bonito, como un castigo en la voz. Decían que era cobardía, que eran rumores, que el enemigo vivía en tu imaginación, que si lo nombras lo haces más grande, que nuestra nación era mucho más fuerte y debía prevalecer. Pero mientras lo decían, mandaban más gente, mandos nuevos, más valientes, con esa seguridad fresca de quien todavía no ha sido corregido por la realidad. Vamos a atraparlos, vamos a sacarlos, vamos a demostrar que el enemigo implacable no existe. Organizaron patrullas de búsqueda, peinaron bordes, dibujaron líneas en mapas, pusieron guardias dobles. Y aún así, los cuerpos siguieron apareciendo. Uno aquí, dos allá, uno en gesto de correr, uno en gesto de voltear, uno con la mano todavía dentro del abrigo, como si la vida no hubiera alcanzado a salir. Y lo más cruel fue entender que no había consuelo moral. No siempre caía el que huía, a veces caía el que mandaba, a veces el que se asomaba, a veces el que intentaba ser valiente, como si la valentía en ese lugar no fuera una virtud, y la cobardía tampoco te garantizara la vida. Seguí participando en patrullajes y ocupaciones, esperando que cada una fuera la última, soñando con una desesperación casi infantil, con volver a lo que quedaba de mi vida. En uno de esos despliegues cuidábamos una posición, demasiado parecida a la primera. Yo sabía lo que iba a pasar. Los nervios me devoraban por dentro. Era solo cuestión de tiempo. Ya caída la noche, me tocó hablar con Marco. Tenía los ojos rojos, hinchados, ojos de alguien que llevaba días o semanas sin dormir. Me miró, como si yo supiera algo que estaba fingiendo no saber. ¿Cómo le llamas tú?, me preguntó. No le llamo de ninguna forma, le dije. No sé qué es, no sé qué está pasando. Para mí podían ser fantasmas, si así lo quieres decir. Marco entonces bajó la voz. Dijo que a él le había tocado vivir casi lo mismo que a mí, y que cuando se retiró alcanzó a ver algo, una silueta, no corriendo, no atacando, mirándolo, desde una parte alta, inmóvil, como si el mundo le perteneciera, como si lo estuviera dejando vivir, como si quisiera que alguien regresara. Marco tragó saliva, y casi sin aire, me lo dijo. No es un grupo, es uno solo. Marco no volvió a decir nada en toda la noche. No hacía falta. Y en ese silencio entendí algo que no me gustó aceptar. Fantasma era solo una forma de decir no sé, una palabra para no mirar de frente lo que estaba pasando. Pero los fantasmas no eligen, no esperan, no corrigen. Esto sí lo hacía. Con el tiempo el nombre comenzó a cambiar.
no por orden, por necesidad. No busques patrullas, no busques emboscadas, no busques fantasmas, ni espíritus. Busca a un hombre, uno que es paciente, preciso, letal. No era una leyenda del bosque, era la muerte que aprendió a esconderse, la muerte blanca. Voy a pausar la guerra, voy a sacar al testigo de su trinchera y voy a entrar al archivo, al expediente del que estamos hablando el día de hoy. No para explicar lo que sentiste, para decir por qué se sintió así. Con sus matices, esto ocurrió de verdad, en un lugar real, en una guerra real. La guerra de invierno se libró del 30 de noviembre de 1939 al 13 de marzo de 1940. Finlandia contra la Unión Soviética. Un país pequeño recibiendo el golpe de un gigante, bosques cerrados, nieve constante, temperaturas capaces de quebrar disciplina, cuerpo y voluntad. Debido a que gran parte de Finlandia se encuentra cerca o por encima del círculo polar ártico, durante la guerra las regiones del sur experimentaban solo unas 6 horas de luz diurna, mientras que en el norte, en Laponia, prevalecía la noche polar. Un periodo de oscuridad o penumbra casi continua, donde el sol ni siquiera llega a alzarse por completo. Hay algo que este expediente no aligera. No fueron piezas, fueron hombres, de ambos lados, manos agrietadas, fotos dobladas en el bolsillo, cartas sin terminar. La guerra hace esa trampa, vuelve la vida contable. Las cifras varían según la fuente, pero el tamaño del daño no. Finlandia perdió a decenas de miles de hombres, la Unión Soviética a cientos de miles. Y detrás de cualquier número hubo siempre lo mismo, un cuerpo que un minuto antes todavía tenía sueños, recuerdos, miedo y una casa en algún lugar. Ahora sí, eso que llamamos presencia no era una maldición, era un hombre, Simo Häyhä. No un monstruo, no un mito para tranquilizarse, un granjero y cazador finlandés que conocía el terreno no como paisaje, sino como herramienta. Sabía cómo cruje la nieve, cómo delata, cómo te guarda o te entrega. Y aquí la realidad supera a la ficción, porque no necesita licencias narrativas ni necesita de ninguna magia. Häyhä evitaba la mira telescópica, no por orgullo, por su lógica. Una lente puede brillar, obliga a levantar la cabeza un poquito más, eleva el perfil. Prefería miras abiertas. Traducido, esto sería una tecnología más vieja, más cerca del suelo, menos visible, menos persona y más silencio. Se vestía completamente de blanco, no para verse épico, para no existir. Preparaba sus posiciones con una paciencia casi inhumana. Compactar la nieve, acomodar el terreno, esperar. Hay testimonios que dicen que se metía nieve en la boca para que el vapor del aliento no lo delatara. En ese frío, incluso respirar un poco te expone. Lo perturbador no es lo sobrenatural, es lo metódico, lo repetible. Cuando una técnica funciona así de bien, la guerra la convierte en ventaja. Y cuando la ventaja se repite, del otro lado, ya no sientes que enfrentas a alguien. Sientes que avanzas hacia algo que te acecha y no puedes ver. Los números llegaron después y te golpean distinto. A Häyhä se le atribuyen cientos de bajas. Algunas fuentes indican que superan las 500. Las fuentes que se atreven a ser precisas dicen que fueron 542 muertes confirmadas. El número exacto puede variar, pero la idea central no se mueve. Cientos de hombres dados de baja en menos de 3 meses, con pocas horas de luz al día, y zonas enteras que dejaron de cruzarse por estrategia. No es un número para presumir, es un ritmo que dejó huella. Porque al mirar ese número de cerca, deja de parecer estadística. No eran 5 o 6 muertes al día, distribuidas con regularidad. Eran ráfagas concentradas, días enteros sin nada, sin ninguna patrulla pasando por ahí,
y luego, de pronto, todo un pelotón que no regresaba, después otro, después silencio. Las rutas se vaciaban, los grupos crecían, para que las miradas se quedaran clavadas en el horizonte, no para avanzar, sino para adivinar desde dónde llegaría el siguiente vacío. Por eso el apodo funcionó tan bien, la muerte blanca. No solo porque suena épico, porque es descriptivo. Del otro lado, no la veías venir. Veías el blanco del paisaje y después, oscuridad total. Algunos registros hablan de disparos a distancias relativamente cortas para un francotirador, alrededor de 150 metros, lo que vuelve todavía más crucial el camuflaje de Haya y la disciplina del movimiento. En esas condiciones se reportan impactos consecutivos precisos, con lapsos muy breves. Se habla de hasta 16 aciertos en solo un minuto. No todos sus disparos eran mortales, pero todos eran deliberados. Existen reportes de impactos en extremidades, especialmente en las rodillas, no necesariamente como un gesto cruel, ni para dejar testigos. A veces era el único punto visible, a veces la prioridad era detener, no matar. Puede haber algunas razones, pero la distinción importa. No hay ninguna teatralidad en esta historia, solo una lógica fría dictada por el terreno, el tiempo y la necesidad. Los sobrevivientes no existían para contar la historia, existían porque el entorno, el movimiento o el segundo exacto lo permitieron, y aún así el efecto terminaba siendo el mismo. El miedo no necesitaba intención para propagarse e instaurarse en el pensamiento colectivo. Pero toda leyenda es tratada de llevar a su límite. El 6 de marzo de 1940, una semana antes del fin de la guerra, Haya combatía pero en primera línea con la infantería, lejos de su sigilo habitual. Allí, una bala explosiva en el rostro le destrozó la mandíbula y marcó el fin de su guerra. Un recordatorio brutal de su humanidad. No era un fantasma. Por supuesto, lo dieron por muerto, lo colocaron entre cadáveres. Y el detalle que lo devuelve al territorio de leyenda es que alguien lo vio moverse. Un pie, un gesto mínimo entre cuerpos apilados. Despertó el 13 de marzo, el mismo día en que se firmó la paz. No desapareció, no se evaporó como un mito, sobrevivió. Vivió hasta viejo, por ahí de los 96 años, con el rostro marcado para siempre. Y eso no alivia nada, lo empeora. Porque entonces entiendes lo que el testigo entendió demasiado tarde. No estabas huyendo de una cosa, estabas frente a la versión más fría de lo humano cuando la guerra lo obliga a volverse invisible y preciso. No puedo decirte que Simo Haya haya sido un monstruo, a pesar de las más de 500 muertes adjudicadas a su nombre, pero sí fue el resultado de una guerra que empuja a un hombre a sobrevivir defendiendo su hogar con lo mejor que sabía hacer, desaparecer. Pero para quienes estaban del otro lado del cañón, la distinción no importaba. Para ellos no había un rostro, solo algo real, silencioso y definitivo. La muerte blanca. Simo Haya murió en 2002, viejo en un hogar de veteranos. Después de la guerra volvió a lo único que conocía: tierra, animales, cacería. Una vida pequeña y silenciosa, como si el mundo no le debiera una explicación y él tampoco se la debiera al mundo. No buscó cámaras, no escribió memorias para justificarse. Cuando le preguntaron cómo se vuelve alguien tan certero, respondió con una palabra incómoda por lo simple y por la forma en que lo dijo: práctica. Pero luego hubo otra respuesta más fría, que este expediente no puede dejar pasar. Cuando le preguntaron por lo que hizo, por los hombres que no regresaron, dijo sin quererse volver épico ni ceremonioso: hice lo que me ordenaron, y lo hice lo mejor que pude. Ahí es donde la historia se congela de verdad, porque si lo llamas monstruo, te proteges. Si lo llamas fantasma, lo encapsulas. Pero si aceptas que fue un hombre,
entonces tienes que aceptar lo demás, que la guerra puede tomar a alguien común y convertirlo en método, disciplina, rutina. Y que eso, a veces, es más inquietante que cualquier mito o que cualquier fantasma. Este expediente no olvida que los números no eran números, eran cuerpos, con nombre, con cartas en los bolsillos, con alguien esperando en algún lugar. El archivo no absuelve, el archivo tampoco condena, el archivo deja constancia de lo que ocurre cuando la guerra aprende a matar sin mostrarse. A veces lo que llamamos fantasma no es algo sobrenatural, es alguien que aprendió a no ser visto. Ahora dime, ¿qué cosas en tu vida parecen inofensivas por ser invisibles, pero aún así te están destruyendo a pedazos? Hay historias que nacen para dar respuestas y otras que solo existen para que no tengamos que cargar a solas con el peso de las preguntas. Esta fue una de esas. Si llegaste hasta aquí, ya hiciste lo más difícil, sostener la incomodidad sin apartar la mirada. Si quieres, el último gesto es simple, compártelo. Nos encuentras en todas las redes sociales como Archivo 42, donde lo invisible nunca es inofensivo. No lo dije todo, no me creas nada. Nos escuchamos en el próximo archivo.